Hace unas semanas un amigo me contó que empezó un emprendimiento. Después de 10 años de cortar telas para una empresa de confecciones, una de las más grandes del país, decidió que ya sabía lo suficiente y quería emprender su propio negocio. Yo le pregunté, ¿cuál ha sido el mayor reto durante todo este proceso de emprender? Y él me respondió, la crítica, vista como algo negativo, que incluso lo llevó en algunos momentos a considerar la renuncia a su sueño. Yo le pregunté, bueno, entonces tu sueño depende de lo que opinen los demás. Él se quedó un rato pensando y me respondió que en realidad cuando llevaba una muestra a un nuevo potencial distribuidor o vendedor y recibía comentarios negativos sobre el diseño, sobre la manera como lo había confeccionado o sobre la manera como estaba ofreciendo el producto, sentía mucho dolor. Llegué a mi casa ese día con esa idea dándome vueltas en la cabeza y le conté a Lady qué será lo que ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando recibimos una crítica que se interpreta como negativa. Y decidimos emprender una búsqueda de la literatura científica para entender cuáles son los mecanismos que hacen que la crítica sea tan asumida negativamente y cuáles son las estrategias que podríamos tener nosotros para tomar esto a nuestro favor. Es llamativo que cuando hay proyectos que se pueden considerar bien recibidos por la gente, como este, por ejemplo, Brainfulness, que ha tenido una buena acogida, la gente asume que no hay ninguna crítica y nada más alejado de la realidad. Nosotros con frecuencia recibimos comentarios muy constructivos, los cuales valoramos y los invitamos a seguir haciendo, pero con frecuencia también recibimos algo que se podría determinar como insulto o como algo destructivo, o a veces observaciones de cosas que de pronto no les pareció. Algunas personas piensan que los episodios largos no son buenos, otros quieren episodios más largos porque quieren más información. Hay gente que prefiere cómo habla Lady, hay gente que le gusta más cómo hablo yo, hay gente que le gusta más cuando estamos los dos, hay gente que pide entrevistas, hay gente que quiere que no hagamos más entrevistas. Y todo esto yo creo que es como un mensaje de empatía y de reconocer que nadie es ajeno a la crítica. Tal vez la solución no es que no nos critiquen, sino cómo procesamos nosotros esa información. Bienvenidos a este episodio llamado La crítica a tu favor. Esto es Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino y el doctor Juan Gómez Hoyos. A todos nos encantan las afirmaciones, ¿sí? Cuando nos dicen, Lady, muy bien hecho, buen trabajo, felicitaciones. Finalmente, esa afirmación es un lenguaje del amor. A nadie le gustan los comentarios negativos. Y precisamente la crítica es eso, es una evaluación social, o sea, que me hace otro a mí, negativa, sobre algo que yo hice o no hice. Ese impacto emocional que genera la crítica va a depender de mi cerebro, de la atribución que yo le doy. Si yo lo tomo como algo positivo, aunque suene raro, yo puedo decir, tienes razón, yo no me había dado cuenta de eso, podría mejorar, estoy cometiendo este error, o simplemente tomarlo como algo negativo y tener un impacto emocional muy fuerte. Y ojo, eso es más doloroso, ese dolor es más fuerte cuando son familiares, amigos, cuando es ese círculo social íntimo el que me está criticando. Sí, de hecho, eso que dices está demostrado en la ciencia. En el año 2016, Swenson publicó un estudio donde comparó qué tanto creían los padres, papá y mamá, que criticaban o corregían a sus hijos y qué tanto en realidad lo hacían. Y encontraron datos supremamente curiosos. En general había una media, una mediana de críticas de 8 cada 15 minutos, que eso suena increíble. Casi 3 veces más que los comentarios positivos, y yo creo que aquí es donde está lo interesante. O sea, No, cada 2 minutos estamos criticando a nuestros hijos según ese estudio. bueno, yo creo que la tarea también de los papás es en parte dirigir el camino de sus hijos, pero hay que ver también cómo se hace ese refuerzo, que puede ser negativo o positivo, porque recordemos pues que algo de lo que hablaremos más adelante, los niños tienen una percepción diferente del mundo, ¿cierto? Se toman todo, se podría decir literal. Y el problema que esto tiene es que la crítica también se ve afectada por su fuente, como acabaste de decir.
Si la crítica viene de alguien con el que tenemos una relación cercana, se siente mucho más y tiene mucho más impacto. Y esto también se demostró en un estudio por Nihou en el año 2022, publicó que la perspectiva emocional de una crítica dependía mucho de quién provenía. Entonces, ya no solamente es cómo la recibimos, sino también el emisor de la crítica o de la corrección, el que importa aquí también significativamente. Y es que la crítica duele físicamente, es como un dolor que sentimos real. Y ese día que yo llegué contándote la experiencia que había tenido mi amigo y de lo que le estaba generando toda esa retroalimentación que él interpretaba como negativa, cuando fuimos a investigar, realmente se activan unas vías similares a las del dolor físico y peor aún superpuesto con el dolor emocional, ¿cierto? También dependiendo de dónde provenga esa crítica. Y esto tiene que ver también con una perspectiva evolutiva, porque somos una especie que es social, que vive en manada y que como supervivencia necesitamos ser, digamos, aceptados por los demás. Claro, la crítica es una amenaza. O sea, me están criticando, me van a sacar del grupo, no pertenezco. Esto es tremendo para el cerebro, porque cuando fui a buscar la neurobiología, encontré cosas fascinantes. O sea, lo primero que se activa cuando nos critican es la amígdala, que hemos hablado muchísimo de eso, que es el centro del miedo, ¿cierto? Que es el centro epicentro de las emociones. Entonces esto genera un malestar emocional. O sea, inmediatamente se activa el sistema límbico del mamífero, me siento mal. Y el prefrontal, que es el CEO, que decimos es el que siempre toma las decisiones, se activa, pero se activa en modo detecté un error. Como cuando los computadores antes mostraban error y uno era como, ay, error, error. Él está detectando un error, entonces hay un malestar. Ocurrió un error, o sea, me están criticando. Y hay otra parte muy interesante que yo creo que jamás habíamos hablado en un episodio, que es la corteza del cíngulo anterior. Esta corteza del cíngulo anterior hace de cuenta como un centro integrador. Yo podría decir que es como estos sistemas de tráfico inteligente. Por ejemplo, Singapur tiene un sistema de detección, sensores, cámaras, peajes eléctricos, o sea, controla absolutamente todo. En el cerebro, el cíngulo es un centro que integra lo que yo pienso, lo que yo siento, las emociones, pero también la respuesta física, las vías de dolor. Esto es lo que hablabas cuando decimos se superponen las vías del dolor. Entonces uno literal le duele, pero le duele el alma, le duele el cuerpo, le duele la mente, le duele todo. O sea, este es un centro de balance como de mente, cuerpo y espíritu. Entonces pasa que cuando nos critican y nos duele muchísimo y el cíngulo no está entrenado para recibir críticas, nos vamos al suelo, nos estancamos. Pero ese cíngulo se puede entrenar. O sea, nosotros podemos empezar a aprender, a hacer un esfuerzo mental, cognitivo y físico para recibir lo positivo de las críticas, y esto es un centro de resiliencia. O sea, me adapto al medio y empiezo a crecer. Que al final del episodio es de lo que vamos a hablar, hacer énfasis de cuáles son las estrategias basadas en la ciencia para volver la crítica a nuestro favor. Exacto. También hay un costo físico importantísimo. No solamente hay cambios cerebrales, sino que se activan unos sistemas en nuestro organismo, llevados también desde el sistema nervioso central y periférico por el sistema nervioso, por el sistema simpático, donde hay una liberación de adrenalina y cortisol, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la conductancia de la piel. Si te das cuenta, a veces cuando nos hacen un comentario negativo que lo interpretamos como una amenaza, sentimos cambios en la sudoración. Sudamos, uno se estresa. A veces se siente algo incómodo en el estómago. Si estamos en la noche, nos cuesta quedarnos dormidos, rumiamos la idea. Uh-huh. Y todo esto también se ha demostrado con estudios, o sea, esto no es una opinión. Y esto también, muy interesantemente, puede presentarse con la autocrítica, que hay un episodio en el que tú dices, la voz en tu cabeza es tuya, y también tiene mucho que ver con eso, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos hablamos negativamente, destructivamente, también generamos esos cambios biológicos. Uh-huh. Y cuando nos hablamos positivamente, por supuesto, pues también ocurren los cambios que están a nuestro favor. En cuanto a esto, uno podría empezar diciendo que la autocrítica es la contraparte de la autocompasión. Uh-huh. Y que uno debería propender por ser más autocompasivo. Cuando hay una autocrítica, como tú lo mencionaste, hay una activación de la corteza lateral prefrontal,
y el cíngulo anterior, que son áreas vinculadas con el error de procesamiento, con el control cognitivo y con la regulación emocional, lo cual significa que cuando somos muy duros con nosotros mismos, a pesar de que la evidencia objetiva diga otra cosa, empezamos a cometer más errores o podemos tener menos claridad para la toma de decisiones. Y cuando somos autocompasivos, por lo contrario, se activa el polo temporal izquierdo y la ínsula, que como ya también lo dijiste, son áreas involucradas en la empatía, en el procesamiento emocional también y en una autorreflexión positiva. Entonces miren las ventajas de uno, independiente de cómo venga el estímulo, es cómo lo recibe, ¿cierto? Mira que son como dos redes, o sea, una red neural de amor, que sería la compasión, o sea, tratarme como yo trataría a alguien que quiero mucho, perdonarme, tratarme bien, hablarme bonito, y la otra es la red del miedo, de hay un error, me siento mal, me están rechazando, y esas dos redes neurales no son compatibles, o sea, yo escojo una o escojo la otra. Y no es que sean mala o buena, es simplemente que tienen una función específica y no debemos permitir que predominen cuando el estímulo se está interpretando de manera inadecuada. O sea que aquí todo se, digamos, confluye en la interpretación del estímulo, ¿cierto? Lo llamativo del estudio que hablaba sobre la autocrítica versus la autocompasión es que todos los pacientes reportaron que sus emociones fueron mucho más intensas, porque esto se hizo con resonancia magnética funcional, donde los metían a un aparato y les decían, va a pensar primero en cosas negativas, tírese duro, háblese feo, repróchese, y se activaban estas áreas que te dije, y después en la autocompasión se activaban las otras áreas. Pero llamativamente todos dijeron, fueron muchísimo más intensas las emociones negativas cuando me criticaba que las positivas cuando era compasivo conmigo mismo. Entonces fíjese que incluso el ideal podría ser autocompasivo, teniendo autocrítica pues constructiva, luego estar neutro, y lo peor es ser, digamos, destructivo con nosotros mismos. Y mira que muchos estudios psicológicos, sociológicos, en la parte de antropología han demostrado que al humano le pesa más lo negativo. ¿Sí? O sea, lo negativo tiene mucha más fuerza en el cerebro. Entonces, para ser compasivos, para amarnos, para amar a otros, hay que hacer un esfuerzo. Y hay algo que me llama la atención ahí con el tema de la crítica, y es que vivimos en un mundo en donde ni siquiera nos han criticado y ya estamos anticipando que nos vamos a criticar. Y tú acabas de describir la respuesta física que hay de estrés. Cuando yo recibo una crítica de manera negativa, yo digo, esto me está afectando, es una amenaza, se dispara la respuesta del estrés, pero a veces eso pasa sin que nos hayan criticado. Entonces es como que los seres humanos nos preparamos para todo y tomamos una actitud o una expectativa. Hay como un condicionamiento. Exacto. Sin saberlo, molecularmente el cuerpo se está preparando. Voy a poner un ejemplo. Yo voy a dar una conferencia, estoy tranquila, revisé el tema lo suficiente, me siento preparada, creo que estoy vestida acorde, qué sé yo. Todas las cosas que uno piensa antes de pararse en público, son 1000 personas. Si yo creo que todo va a salir bien, si mi expectativa es positiva, si mi actitud es positiva, el cuerpo ya está preparando su sistema y regulando el estrés que aún no ha ocurrido. Aunque yo sea una experta en el tema, va a haber estrés cuando yo esté ahí de pie ante todo el mundo, ¿sí? Pero el cortisol no aumenta. O sea, el cuerpo se prepara de tal manera que dice, estamos tan tranquilos, cortisol para qué, no lo necesitamos. Y todo empieza a salir súper bien. En cambio, lo contrario, si yo llego, no me siento preparada, estoy mal, no dormí bien, tengo 1000 cosas en la cabeza, el cuerpo dice, wow, esto es una batalla mundial. Liberen todos los barcos moleculares, entonces ACTH, cortisol, adrenalina, glucosa, o sea, esto es una guerra, vamos a defendernos, el cuerpo sabe que esto va a ser una amenaza. Y antes de yo pararme enfrente del público, ya estoy liberando cortisol. O sea, los 10 minutos que yo empiece a hablar, ya voy a tener el cortisol a tope, voy a estar absolutamente estresada, esto puede durar hasta 2 a 3 horas. Entonces, mira que solo la actitud ante los eventos cambia el resultado. O sea, a mí no me han criticado, yo ya estoy pensando, no, es que me van a criticar, es que me van a decir, no. O sea, nos tenemos que tomar las cosas con una calma, con tranquilidad y esperar la prueba, incluso de manera positiva para bajar la respuesta del estrés. Pero mira eso tan importante que estás diciendo, conectado con lo que mencionamos en lo que hemos hablado hasta ahora. Si yo no he recibido la primera crítica y me estoy ya autocriticando de anticipar qué es lo malo que me van a decir, es porque yo tengo dudas sobre lo que voy a hacer, estoy activando todas esas áreas cerebrales que tienen esos efectos negativos en mi desempeño y me voy a desempeñar mal y aumenta el riesgo de que me critiquen o me evalúen mal.
De acuerdo. Entonces miren cómo funciona esto como una especie de efecto dominó o círculo vicioso. Y mira que acá hay algo muy interesante en la parte física y es el corazón. O sea, cuando yo estoy tranquila, positiva, respiro profundo, salgo y doy la conferencia, mientras la estoy dando, mi corazón está latiendo en un ritmo maravillosamente espontáneo. O sea, es como que danzara el corazón. Hay una medición que se llama la BFC, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es como los intervalos que hay entre cada latido. Los seres humanos no somos metrónomo perfecto, o sea, como un robot, no. Nosotros de pronto más rápido, de pronto más lento, varía con la respiración, sí, qué tan estresada Hay estoy. variaciones fisiológicas. Exacto. Entonces todos tenemos un latido diferente, no es la velocidad, es las diferencias entre los latidos. Cuando yo estoy tranquila, mi corazón late a gusto, como que baila. Pero cuando yo estoy estresada, ni siquiera me han criticado, ni siquiera he empezado la prueba, pero yo estoy angustiadísima, el corazón se asusta y empieza a latir como un robot. O sea, esa variabilidad disminuye. Entonces, entre cada latido ocurre el mismo tiempo, el mismo espacio. Sí, no solamente aumenta la frecuencia cardíaca, sino que baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y este es un medidor de flexibilidad cognitiva. O sea, esa capacidad que yo tengo de adaptarme, de resiliencia emocional. Mide el sistema simpático con parasimpático, el tono vagal, mide lo que está pasando en el prefrontal, en la amígdala, el cíngulo. O sea, la variabilidad de la frecuencia cardíaca mide cómo me siento yo en realidad. Porque yo puedo aparentar estar segura, pero adentro estoy angustiadísima, mi variabilidad va a estar por el suelo. Entonces miren que la manera en que pensamos, en la manera en que recibimos las críticas, puede afectar cómo late nuestro corazón. Sí, es algo que ya se ha también hablado en otros episodios donde la mente afecta al cuerpo, en la otra dirección el cuerpo afecta a la mente. Exacto. Y cómo debemos trabajar en entrenarnos para controlar cada vez esto mejor. Una de las razones por las que yo creo que somos tan sensibles a la crítica y recibimos de manera negativa las observaciones externas es porque tal vez todos llevamos en el fondo lo que se ha denominado el síndrome del impostor, en mayor o menor medida. Este concepto, que lo he visto ya muy popular en las redes en estos tiempos, fue escrito por dos psicólogas, Rose y Imes, en el año 1978. Llamativamente, ellas encontraron que era mucho más común en mujeres. De hecho, el estudio fue en mujeres, donde veían que mujeres que objetivamente, o sea, había evidencia objetiva de que eran exitosas, tenían mucha autocrítica destructiva, como si no lo fueran, como si fueran digamos, sí, unas impostoras, como que estuvieran simulando un éxito que en realidad no tenían, o que no estuvieran haciendo lo que la gente creía que estaba haciendo. Y claro, cuando viene una observación externa que se engancha con esos pensamientos que nosotros ya estábamos teniendo, entonces ahí mismo decimos, claro, mire, yo tenía razón en mi autocrítica, es que yo soy un fraude, Claro. es que yo soy una O impostora, sea, yo el no estoy miedo que preparado. tenía se hizo realidad. Claro, se ve validado externamente y en realidad hay que tener mucho cuidado con esto. Llamativamente, en el año 2022, después salió otro autor y mostró que habían ciertos beneficios del síndrome del impostor, como casi todo en la vida, de manera regulada, como aceptando esa duda como algo positivo, donde decía, estas personas preguntan más porque no son el sabelotodo que nunca tiene dudas, estas personas interactúan mejor con el entorno laboral y tienen mucha más empatía. Pero como todo, también llevar esto al extremo es malo, ¿cierto? No se puede dudar tanto de sí mismo, pero tampoco puede uno creer que no está, digamos, propenso a la crítica. Nosotros cuando empezamos este proyecto sabíamos, y cuando yo empecé a acompañarte un poco más, sabíamos que es una especie de exposición, de exponerse a que la gente en una observación externa te diga cosas chéveres o te diga cosas negativas. Y yo conecto aquí esta idea con algo que te mencioné ahora, y es que tiene mucho más carga emocional lo negativo, porque claro, nosotros lo hemos vivido cuando hemos hablado de esto. ¿Cómo puede ser que una persona reciba 10 cumplidos o 10 alabanzas y solamente con un comentario destructivo se le baja todo y se queda rumiando esa idea del comentario positivo? O sea, ¿cuántas alabanzas, cumplidos o comentarios constructivos se necesitan para neutralizar un comentario negativo? Es increíble cómo nuestro cerebro nos juega una mala pasada aquí, ¿cierto? Y por eso yo creo que se trata de decir 1-1 o 3-1, 10-1. Me refiero a la idea de cómo podemos nosotros entrenarnos para hacer como una especie de filtro y recibir lo que en realidad nos construye, que es lo que al final a nosotros nos interesa. Uh-huh. Y mira que me quedé pensando en el hecho de que el impostor se describió más en mujeres, y cuando uno va a ver estadísticas predomina en mujeres, y es por la manera en que funciona nuestro cerebro.
O sea, el hombre está conectado muy dirigido a una meta. Entre hemisferios tiene muchas conexiones y va hacia adelante. O sea, yo tengo que hacer esto y voy directo hacia allá. En cambio, la mujer tiene más conexiones de derecha a izquierda. Entonces, estamos usualmente más empáticas a lo que la gente dice. 20% más que los hombres. En diferentes tipos de estudios siempre se ha demostrado que la mujer desde niña hasta la menopausia. Y tal vez por eso en las tareas de empatía, de compasión, de cuidado, la mujer es mucho mejor que el hombre. Claro, pero también somos más sensibles a la crítica y susceptibles al estrés que puede generar esa crítica. Muchas veces el hombre ni se da cuenta que lo critican, o sea, va directo al grano. Yo decía hace poco en una conferencia, entre Medellín y Bogotá hay una vía. En el cerebro del hombre hay una vía. O sea, yo voy para Medellín, ¡boom! La mujer puede conectar esa ciudad con 100 conexiones neurales. ¿Sí? Entonces empezamos a mirar alrededor las necesidades del otro y ahí es donde sufrimos más. Por eso el impostor es más frecuente en mujeres, en el gremio de la medicina, que en hombres. Uh-huh. Pero respecto a lo que decías de lo que pasa en el cerebro, como de la capacidad que yo tengo de si me siento criticado, si me siento impostora, estar más atento como para mejorar, claro, eso es positivo, pero hay que pensar en cómo me estoy sintiendo. Hay un estudio que hicieron en Corea, que publicaron en la revista Nature en el 2021, en donde encuentran cómo cuando yo me hablo con crítica, en el centro, en el cerebro, en el tallo, hay un núcleo que se llama el accumbens, que libera dopamina, que es sistema de recompensa, se apaga. O sea, cuando yo me critico, cuando yo me doy duro, cuando yo me reprocho, la dopamina disminuye la motivación, pero aumenta la atención. Entonces yo estoy poco motivada, pero atenta a ver cómo podría mejorar. En cambio, cuando yo me hablo con respeto y estas personas estaban en resonancia funcional y se hablan de manera positiva y, como digo yo, se habla uno bonito, la dopamina aumenta. Y cuando la dopamina aumenta, el cerebro se conecta mejor. Entonces eso me moviliza. Y yo pienso que hay un equilibrio, ¿sí? Porque no podemos estancarnos, tenemos que movilizarnos, pero a veces es necesario mejorar en ciertos aspectos. Entonces hay que ver la parte positiva, cómo la crítica me está puliendo y me está llevando posiblemente a un mejor resultado. De acuerdo, y mire que el mensaje aquí es también en parte que la crítica en realidad no tiene una connotación positiva o negativa en sí misma. Se la pongo yo. Yo se la pongo. O sea, la palabra crítica es llamativo, como todo el mundo dice, crítica igual a negativo, pero hay críticas positivas, ¿cierto? O sea, casi que cuando te hacen un cumplido es una crítica, pero positiva, ¿cierto? Al final será tan hiriente como yo lo perciba. O sea, que aquí es un tema más de receptor que de emisor. Es, si yo recibo de alguien un comentario, yo puedo evaluarlo, que ahorita vamos a dar unas estrategias para esto, pues basadas en la ciencia, filtrarlo y decidir si lo tomo o si no lo tomo. Pero rebotar una crítica que yo considero destructiva, eso se vuelve algo que hay que practicar. O sea, eso no es algo espontáneo, algo con lo que vengamos en nuestro diseño. Es entender nuestro cerebro, nuestro cuerpo y cómo podemos llevar eso a nuestro favor, pues que es el título de este episodio. Hay una red neuronal que se llama desaliencia afectiva y es qué es lo relevante para el cerebro. Yo voy a poner un ejemplo como cuando yo estoy en cirugía. Entonces, yo estoy operando a un paciente y hay muchos sonidos en el entorno. Suena la máquina de anestesia con un pitico, el típico de las novelas de cuidados intensivos, pip, pip, con una frecuencia X. Hablan las personas en el fondo, suenan los aparatos con los que yo estoy operando al paciente. Y todo eso para mi cerebro es como lo basal, lo normal, como se podría casi que equiparar al silencio. O sea, yo eso ya lo veo como algo que hace parte de ese entorno. Pero si hubiese una explosión que se escucha y normalmente no se escucha en una cirugía como esas, mi cerebro inmediatamente se enfoca en ello, ¿cierto? Y esa es una analogía interesante para ver cómo funciona a veces la crítica. O sea, todo está funcionando de una manera y de un momento a otro viene algo que se sale como que me desencaja, ¿cierto? O me dan cumplidos y los vuelvo paisaje. Pero el día que me dicen algo negativo... Es como si te tiraran una granada, total, ¿cierto? Y esto está mediado por la amígdala y el cíngulo, que tú ya lo habías mencionado aquí específicamente. Yo te he dicho mucho que debemos hacer énfasis en que hablamos de la amígdala cerebral, que es distinta a la amígdala palatina, pues la que le sacan a los niños a veces en la infancia. A nosotros nos duele lo que nos importa, ¿cierto? O total, lo que se sale de lo que consideramos como normal. Y es, o sea, es inevitable. Cuando a uno le dicen algo, una crítica, ¿cierto? Me están diciendo que hice esto mal o algo, hay un afecto negativo,
Eso a veces es inmediato porque el cíngulo se activa, la amígdala se activa, eso genera malestar, entonces yo me siento triste o me da rabia, o sea, tengo enojo o de pronto siento vergüenza o siento culpa, ¿sí? Esto es tan fuerte que en personas que tienen enfermedades mentales, la crítica puede desencadenar una recaída, por ejemplo, en una depresión, en un trastorno afectivo bipolar. Y es que cuando nos critican, digamos que hay unas redes en el cerebro que son racionales y otras que son emocionales. Se ha demostrado que cuando nos critican, la emocional, la parte emocional aflora. O sea, nos volvemos más viscerales. Entonces ya no estamos pensando o escuchando lo que nos están diciendo, sino que ya nos estamos sintiendo mal. Y yo lo he sentido mucho, por ejemplo, en la crianza. Cuando tú me dices algo de manera amorosa, respetuosa, consciente, o sea, y yo soy como, ¿cómo así? Que no hice esto bien con los niños. Y a veces ni siquiera pienso en lo que dijiste, sino en lo que eso generó en mí, que yo tenía dudas sobre eso. Entonces la emoción, o sea, nos volvemos carnales, dejamos como de pensar. Sí, por eso interesante aquí también decir que cuando uno cuando uno recibe un comentario, una observación externa, y después de analizarlo pensamos que es destructiva, la recomendación sería, como sabemos que está primando lo emocional sobre lo racional, no responder inmediatamente si es posible. A veces no es posible, a veces hay que responder inmediatamente, pero si es posible, una respuesta diferida es lo ideal, porque ya vamos a tener un poco más, como cuando dicen, voy a esperar a que se me enfríe la cabeza, eso es totalmente válido, es como esperar a que lo emocional se baje un poquito, porque uno puede también generar una pelea, una discusión muy hiriente, producto como de una respuesta impulsiva, ¿cierto? De acuerdo, y es no tomárselo personal. O sea, ¿yo por qué me estoy tomando esto personal de pronto? Y yo me he dado muchas veces cuenta de eso. Me dicen algo y yo soy como, empiezo a pensar, me tomo el tiempo, y cuando voy a hablar ni siquiera estaban hablando de mí. No se estaban refiriendo a lo que yo pensé que se estaban refiriendo. O sea, eso pasa todo el tiempo. Sí, y uno se tiene que conocer muy bien a sí mismo, porque como decía ahorita con lo del síndrome del impostor, en algo que tangencialmente podemos meternos un poquito en lo de la filosofía estoica, que después hablaremos de eso, aquí les doy como la anticipación de este tema. Es como, si lo que me dijeron es cierto, entonces debería tomarlo como algo a mi favor. Si lo que me dijeron no es cierto, entonces ¿por qué me afecta tanto? ¿Cierto? Entonces uno tiene que ponerle el tono. Pero eso real a las depende cosas. de tu saliencia, o sea, de qué es importante para ti. Y acá yo voy a hacer un ejemplo como muy simple, como cuando uno siente que le meten el dedo en la llaga. O sea, hay cosas en la vida que uno está trabajando, heridas emocionales, personales, o hay temas que a uno le importan mucho, ¿sí? Yo me acuerdo una vez en este camino de redes sociales, hice un reel sobre cualquier tema y un comentario fue, ay, a esta señora ya no se la aguanta ni el esposo, que se tiene que ir a un galpón, porque yo estaba en la casa de madera de mis hijos haciendo el video, a hablar, porque habla mucho, pero era el párrafo gigante. Me dolió tanto porque se metían con mi relación contigo. O sea, yo decía, como que tiene que No, ver. pero no solamente eso. Vos ya en el pasado me habías preguntado varias veces si a mí me estaba saturando todo este proyecto que teníamos, de todos los temas que estabas hablando, porque tenías esa preocupación. Entonces, claro, lo que hablábamos ahorita, alguien hizo esa mención, tú tenías esa duda y te la validó. Exacto, exacto. Además, como que se metió contigo. O sea, como mi relación de pareja es algo que yo honro, respeto, cuido, trabajo por eso y como que todavía lo pienso y me da como que yo digo, pero este señor, ¿qué? Y pasa lo contrario. A veces nos critican de manera fuerte y terrible sobre un tema que nosotros tenemos sanado, curado, o que pensamos y sabemos que es irreal. Por ejemplo, me acuerdo cuando hice un reel sobre las experiencias, sobre lo bueno de viajar para el cerebro, que esto era incluso mejor que el dinero, que las posesiones. Bueno, por ahí 50 comentarios. Esta lo que tiene es una agencia de viajes. Y yo decía, ojalá yo tuviera una agencia de viajes. O sea, me daba hasta risa porque la gente lo escribía con rabia, lo que está es vendiendo viajes. Y yo decía, no, pues ya quisiera yo tener una agencia de viajes. O un reel que hice sobre epigenética, que es un tema que a la gente le cuesta creer. Está vendiendo humo, está engañando a la gente para robarla. Y yo, ¿robarla? Este es el proyecto más gratis del universo. O sea, como que... Entonces, claro, ese tipo de cosas a uno le resbalan. Pero cuando hay una herida, cuando le meten a uno el dedo en la llaga, y es cuando uno más tiene que hacer ese esfuerzo cognitivo, mental, físico, espiritual, para decir, bueno, respiremos profundo, no voy a reaccionar a lo que me están diciendo, no voy a ser grosera, no voy a responder feo,
voy a procesar esto de una manera diferente. Sí, y al final es algo sobre lo que no vamos a tener nunca control, de cómo... De acuerdo. Esto funciona en doble vía. Nosotros estamos entregando, pues hablando, queremos hablar de nuestro caso específico, no porque tengamos una preocupación especial o porque estemos recibiendo demasiada crítica. Yo podría decir que el 99% de lo que nos dicen es muy positivo y esto nos anima a seguir más. Pero por supuesto han habido críticas, observaciones, comentarios destructivos, muy pocos, pero los han habido. Entonces lo que queremos es contarles que esto nos pasa a nosotros también, que esto nadie está libre de que le ocurra, que la única persona a la que no critican es la que nunca emprende nada y la que nunca se expone. De acuerdo. Entonces el trabajo viene es por otro lado, cómo nosotros podemos procesar toda esta información. Hay unos casos que sería interesante analizar porque me parecen casos especiales y el primero sería, por ejemplo, el de la niñez. Tenemos que tener mucho cuidado con los niños, ajenos o propios, porque los niños tienen un desarrollo cognitivo y psicosocial que va por etapas y hay etapas en las cuales ellos tienen algo que se llama el pensamiento concreto. Entonces ellos se creen lo que les decimos, ¿cierto? No, sí, se podría decir de una manera pragmática que no tienen como una percepción muy clara del sarcasmo. Si yo le digo a un niño, por ejemplo, en una actividad deportiva, no, es que hoy fuiste el peor, pero en realidad le quiero decir que fue el mejor y es para que él se ría, él no se va a reír, él va a interpretar que fue el peor, así haya hecho 4 o 5 goles jugando fútbol. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo entregamos y ver a quién le estamos entregando. Los niños son una población, digamos, muy especial y eso puede tener efectos para el futuro, porque los habituamos, le generamos algo que se llama como un efecto callo, como una insensibilidad, y ellos lo que hacen es que se empiezan a distanciar, pero tengamos en cuenta que si son su familia los que lo critican destructivamente o sin mucho tacto, ellos no tienen opciones, o sea, son dependientes, no se pueden aislar. Entonces lo que van a hacer es crear ahí como unos problemas que obviamente los psicólogos serán mucho más expertos en esto, pero lo que leímos pues en la evidencia disponible es que se genera como una insensibilidad a esa crítica para el adulto futuro, ¿cierto? Y una dificultad en la regulación de emociones en la adultez y aumenta el riesgo de enfermedades mentales. Exacto, y yo que aquí quiero decir es, venga, pero usted está diciendo que eso los insensibiliza a la crítica, eso es bueno, no, eso es malísimo, porque terrible. El problema no es ser insensible a los estímulos externos, sino saberlos procesar, Exacto, ¿cierto? exacto. Viene otra población que son los adolescentes, y los adolescentes tienen un cerebro realmente particular, porque en el proceso de mielinización y desarrollo están estrenando sistema límbico, o sea, la amígdala cerebral de ellos está nuevecita, y la amígdala es muy sensible a la crítica, al miedo, a la evaluación social, a cómo me ven, a la aceptación del grupo y de la familia, aunque parezca que no, o sea, uno parece que el adolescente ya no quiere estar con los papás, nuestros hijos todavía están muy pequeñitos, no sé cómo será en esa época, pero esto es lo que uno ve que es fisiológico, pasan más tiempo con sus amigos que con sus propios padres. Y aparte de que están hipersensibles a la crítica, el prefrontal no se ha mielinizado. Entonces esa zona de raciocinio que me dice, no, calma, no me están criticando, de pronto hay algo positivo, no les funciona, ¿sí? Porque eso usualmente se mieliniza entre los 20 y 30 años. Entonces un muchacho de 15 años va a estar hipersensible a la crítica. Entonces debemos ser muy cuidadosos sobre cómo les hablamos. Cuando hablas de mielinización, porque de pronto hay personas que nos escuchan que no les suena muy familiar este término, quisiera que les expliques lo de la capa externa alrededor de las estructuras nerviosas, etc. Sí, o sea, las neuronas para comunicarse de un sitio a otro lo hacen a través de la mielina, que es como una grasita, una capa de grasa que las envuelve y que hace que sean súper rápidas, que la señal no vaya así, sino que vaya saltando. Digamos, una señal de Wi-Fi súper poderosa, ¿sí? O un cable de internet de los que tenemos ahora. Sin mielina, el internet funcionaría como los teléfonos antiguos que uno necesitaba la señal del teléfono para el internet. Y si de pronto levantaban el teléfono se perdía la señal. No sé si te acuerdas cuando usábamos ese internet. Entonces, sin mielina, el cerebro es muy lento. Y la mielinización es un proceso fisiológico normal que ocurre desde que nacemos, incluso antes hay unas zonas ya mielinizadas y va de atrás hacia adelante. Entonces, la última parte del cerebro que se mieliniza, o sea, que se llena de esa grasa que hace que funcione bien esta zona, es el prefrontal, que es ese CEO con el que tomamos decisiones. Y esto ocurre entre los 20 y 30 años, o sea, de manera tardía. Esta parte aún no está mielinizada en los adultos jóvenes de 20, 25 años.
Bueno, hay un escenario también muy, muy importante en la modernidad, que es el de las redes sociales. Esto tiene unas características muy especiales. Las redes sociales generan como una especie de anonimato, ¿cierto? O sea, mucha gente está con seudónimos y quiere liberar por X o Y motivo o descargar un montón de emociones que tiene y lo hace a través de críticas destructivas. No hay un contacto cara a cara con la otra persona. Hay estudios que hablan de eso, de cómo yo cuando critico sin que tenga al frente cara a cara al receptor de mi crítica, lo voy a decir de una manera y cómo cuando estoy detrás de un seudónimo o en anonimato lo voy a decir de otra manera, porque no hay como una consecuencia. Al final eso es bastante paradójico, porque es que si yo estoy anónimo, no voy a vivir los efectos de que piense mal de mí por haber hecho una crítica tan ácida, ¿cierto? Eso es bastante interesante ahí. Hay un efecto también de desinhibición que fue descrito por John Suller, un profesor en psicología de New Jersey enfocado en el comportamiento de personas online. Él habla de que incluso se construyen perfiles falsos, que no ves el dolor en el otro, entonces no asumes pues como la consecuencia de, como somos empáticos por naturaleza hasta el más antisocial, cuando vemos el dolor que producimos a veces la gente se regula, pero eso no lo estamos viendo. A veces incluso se tira una crítica. Yo no sé si vos has tenido la experiencia de ver cosas que has publicado en redes sociales en algún momento de tu vida y te llega un recuerdo de algo de hace 10 años y tú dices como, "Ah, yo dije esto, no parece que fuera yo". No, no lo digo porque hubiera hecho una crítica destructiva, sino por un comentario sobre un fenómeno político, social. Y a mí me ha Pues lo que pasado, pasa por es que a ejemplo. nosotros no nos tocó el internet en la adolescencia, o sea, ya estábamos viejos Pero cuando llegaron incluso las yo he redes. visto o sea, yo he visto publicaciones mías de hace 10 años que a veces como que digo, wow, yo pensaba de esta manera en ese momento, no porque piense que esté mal o bien, simplemente porque hoy pienso diferente. Entonces, miren cómo esa manera en redes sociales de uno publicar o decir cosas puede hacer que uno no, digamos, piense en realmente a profundidad qué es lo que está diciendo, ¿cierto? También puede ser otro de los orígenes de por qué uno lo ve tan extraño cuando le llegan recuerdos de años atrás, ¿cierto? También otra cosa importante que menciona el doctor Suller es que hay un refuerzo social instantáneo, o sea, las plataformas digitales también premian la atención, las risas, los likes. Hay un fenómeno muy, muy difundido en este momento, yo creo que lleva un par de años, y es que a veces hay una publicación de alguien, tal vez con esa intención de generar comentarios para generar más engagement o más visibilidad, y es que la gente de una vez se va para los comentarios para ver todos los chistes que hicieron con respecto a algo. Entonces es a veces infortunado porque uno ve información muy valiosa que tiene millones de vistas y una difusión increíble, pero no porque la gente le esté poniendo atención a la información, sino porque la persona tenía un defecto físico o porque la persona tenía un defecto en su prosodia o en su verbalización de la idea, y se ignora el propósito de la publicación y se le da visibilidades a la zona de comentarios donde A la burla. casi como en jauría, como en una manada de hienas se le van a una publicación, a mí me parece bastante infortunado porque aunque eso puede dar risa, también imagínense lo que va a producir esto en la persona que hizo la publicación. Lo llamativo es que hay mucha gente que ya detectó este fenómeno y está haciendo esas publicaciones intencionalmente para que generen ese Es una tipo de locura. visibilidad. Sí, es una locura. Y el último concepto del doctor Suller es que la víctima aquí es irreal, no tiene sentimientos. A veces olvidamos que detrás de una publicación hay una persona con una vida, con una familia, con sentimientos, con emociones. La pantalla como que nos desconecta, como que nos hace menos humanos. Sí, tremendo, tremendo. A ver, en esa población especial o en ese caso especial de redes sociales entramos todos, porque todos estamos usando redes sociales, entonces también a veces hay que untarnos vaselina y que nos resbalen los comentarios, porque lo que tú dices, hay comentarios muy hirientes de gente que solo quiere insultar y cada que insultan, el primero fue el superhéroe y se empieza a liberar dopamina cada que 100 personas más le dieron like a la burla que él hizo, ¿sí? Entonces yo pienso que ahí también tenemos que tener sabiduría de dónde viene la crítica y soltar un poco y dejar ir. Hay otra población especial que son las personas con trastornos mentales, ¿cierto? Las personas que tienen problemas o enfermedades mentales como los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, la fobia social, ya tienen estas redes neurales una amígdala más activada, un prefrontal más reducido, un cíngulo a estallar, entonces obviamente van a ser más susceptibles a la crítica.
Pero yo quería hablar de los perfeccionistas, porque todos tenemos algunos rasgos de personalidad, pero el que tiene rasgos perfeccionistas usualmente sufre, porque no tiene un problema con su identidad, o sea, no sabe muy bien quién es, entonces nunca es suficiente, entonces está de manera interminable haciendo intentos para que todo le quede perfecto y hay un afecto negativo constante. Hay estudios que han hecho en personas perfeccionistas y el cíngulo de ellos está hiperactivado. O sea, son hipersensibles a la crítica, porque además piensan, no lo hice lo suficientemente bien y están angustiados y alguien les dice como esto está fatal. Claro, les confirman la realidad. Entonces, en esa parte del perfil de perfeccionista, yo creo que todos entramos de alguna manera en diferentes áreas de nuestra vida y tenemos que empezar a soltar. Nosotros en este proyecto lo estamos practicando, o sea, eso de que me voy a grabar 100 veces para que hasta que salga bien el reel, no, a la primera y cómo salió y bueno, de pronto no quedó tan perfecto, pero ay, que aquí quedó algo mal en la cámara, bueno, dejémoslo así, o sea, que fluya. O sea, cosas que no afecten como el propósito central. Deberíamos, me gusta mucho eso que dices porque lo hemos aprendido nosotros acá y es, si usted busca la perfección, que no sea criticada o que usted crea que no lo va a hacer porque te aseguro que lo va a ser criticado. Si usted busca la perfección, que no sé si existe, el problema es que nunca lo vas a llevar a cabo. Entonces nosotros, entre Lady y yo, tenemos para este proyecto, por ejemplo, la idea de no perfección, sino perfeccionando. O sea, en el camino Mejorando. o mejorando, buscando sí. como mejorar. Nos ha pasado que a veces en un episodio nos quedó mal un encuadre, el sonido no era el ideal, había un objeto que no queríamos que saliera en el encuadre. De hecho, si ustedes se fijan en la introducción de este episodio, porque se grabó primero la introducción y luego todo el contenido, detrás de mí había como una llave, ¿cierto? Pegada a un cajón. Y yo no quería que esa llave saliera, pero no me di cuenta y después decíamos, ¿cómo será que lo repetimos? Pero en Nah. realidad eso no afectaba como la idea de lo que yo quería decir. Era como caer en ese perfeccionismo y de que no me critiquen. Ay, mire, pero ahí se ve una llave al fondo, no importa. Eso Ay, no sí. afecta la idea, ¿cierto? Entonces eso es una cosa importante. Y la otra cosa que me parece interesante mencionar acá es que no podemos permitir, o sea, cuando permitimos que la crítica constructiva o destructiva nos defina, es porque no sabemos quiénes somos. Exacto. O sea, la primera fase acá es saber quiénes somos nosotros y eso lo podemos lograr a través de lectura, a través de introspección, a través de asesoría por un psicólogo, un profesional que nos ayude a organizar nuestras ideas y saber quiénes somos nosotros y quiénes queremos ser y hacia dónde queremos ir. Si nosotros tenemos claro más o menos quiénes somos, porque nunca va a haber como 100% ahí, y más o menos hacia dónde queremos dirigirnos, va a ser muy fácil o mucho más fácil poder filtrar todo ese estímulo externo que viene, pedido o no pedido, y llevarlo pues a nuestro favor. Y mira que eso de la identidad me recuerda algo que vi una vez de una influencer española con millones de seguidores que decía que cuando recibía una crítica muy fuerte, ella iba a su Excel, que tenía un Excel, pues una base de datos en donde veía todas las conferencias que había dado en la vida una señora ya mayor. Y ella decía, son 3.000 conferencias, algo de valor tiene que haber en mí. O sea, ella volvía a qué es lo que yo estoy haciendo, porque la criticaban durísimo. Yo pienso que entre más alto esté la persona, más críticas va a recibir. O sea, eso es indudable. Entonces Como el dicho de los abuelos de que al árbol que da frutos es al que le tiran piedras. Exacto, exacto. Y esta es una de las mujeres que yo diría, es un gran árbol. Y ella decía, yo volvía a mis 3.000 conferencias, me daba cuenta del valor, veía las retroalimentaciones de la gente y yo decía, no, a ver, otra vez, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Y qué he logrado hasta ahora? Y ella hablaba de algo muy importante que era celebrar los logros. Muchas veces vamos en una batalla o en un camino como de sumar y no nos detenemos a decir como, uy, qué chévere esto que estamos No, y logrando. mira que los logros son muy relativos porque uno también tiene que separar el mensajero del mensaje. A veces uno admira personas, yo admiro personas que me han dado mucho valor. En valor me refiero a mucha información muy útil, pero no todo lo que dicen me gusta y eso está bien, ¿cierto? Entonces también es aceptar el hecho de que hay cosas que esta persona que yo admiro va a decir y que yo no estoy de acuerdo, pero de eso se trata, eso es mucho más enriquecedor. A mí me ha servido mucho como quitarle la connotación de negativo a una crítica. Entonces yo hago como un proceso, es como mi situación personal, yo hago como un proceso de
una observación externa o un estímulo externo verbal o incluso a veces uno con la expresión corporal lo puede decir, como lo que llaman los gringos rolling eyes o como mirar para arriba, pues como en señal de desaprobación. Uno lo que hace es diferenciar, o en mi caso yo lo que hago es diferenciar. Esto es una crítica que me está construyendo y si es así, entonces yo lo veo como una asesoría gratuita. O sea, porque mire lo que vale una consultoría. O sea, hay gente que le paga a consultores para que lo critiquen, pero constructivamente. Vení, ¿cómo puedo hacer para mejorar mi proceso acá? O sea, chévere. El problema es que a veces son no solicitadas, pero si algo no es solicitado y yo digo como, uy, ve, yo no lo había visto. Eso nos ha pasado en este proyecto. Yo no lo había visto así y uno empieza a mejorar. O sea, gratuitamente te están asesorando. También puede ser otra categoría en la que puede caer el estímulo externo es en una observación. Alguien puede hacer la observación de que alguno de los episodios que hicimos o de una conferencia que dimos o incluso en nuestro caso como médicos de una consulta en la cual atendimos un paciente, tuvo ciertas características que no cumplieron ciertas expectativas. Y yo digo como, venga, pero vuelvo a mi propósito, ¿cuál era mi intención acá? Por ejemplo, nosotros tenemos claro que si bien es muy bueno que este mensaje le llegue a mucha más gente cada vez, y por eso a veces los invitamos a que nos sigan y que compartan, no es nuestro principal propósito. Nuestro principal propósito es llevar valor y llevar la ciencia que ha estado siempre por allá en las esferas de congresos médicos a la gente a la que realmente tenemos que afectar positivamente. Cuando llega una observación externa de algo que deberíamos, entre comillas, hacer diferente porque esa persona lo dice y decimos no, porque esto no es lo que queremos. O sea, por ejemplo, alguien una vez dijo, para que ustedes aumenten su visibilidad, ustedes tienen que hacer X, Y o Z. Entonces, por ejemplo, podría ser como relacionarse más con marcas comerciales, así no tenga relación con o sea, ahí hemos recibido todo tipo de comentarios. Exacto. No, para crecer ustedes lo que tienen que hacer es esto. Paguen pauta, hagan lo otro. Y nosotros siempre los llevamos a... Entonces eso se hizo probablemente con buena fe, pero uno lo que hace es volverlo una observación neutra, como esto, pero yo cuando lo evalúo no casa como en lo que yo quiero, ¿cierto? Y la tercera, que es la destructiva, que es más como el insulto o la ofensa, yo pienso que es como, no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay un asesor, como un guía espiritual que decía que el insulto o lo negativo que tú recibas de alguien es como un veneno. Si tú lo recibes, tú te envenenas, pero si tú no lo recibes, se envenena el que lo quería entregar. Entonces, yo para resumir, trato de separar crítica constructiva, asesoría gratuita. Observación externa que yo evalúo si va o no alineada con mi propósito y la tomo o no la tomo. Y el insulto que simplemente rebota como una pelota rebotaría en una pared. De acuerdo, y esta sería la primera estrategia. O sea, esto que acabas de decir se llama reencuadre mental. O sea, es como que el cíngulo se ponga a actuar, como un GPS, como el GPS de Singapur. Me perdí de la ruta, recalculando, o sea, poder decir como todo lo que acabas de decir, y eso es una estrategia mental, ¿sí? La segunda estrategia que a mí me encanta es la de no darnos tan duro, que es la autocompasión, ¿cierto? Que ya la habíamos mencionado. Y cada vez hay más estudios científicos que explican cómo funciona. Y es increíble porque la autocompasión activa áreas frontales, temporales, parietales, activa unas, desactiva otras, la izquierda, la derecha. O sea, es absolutamente compleja la red neural. Y lo que hace es aumentar 3 cosas positivas y reducir 3 cosas negativas. Entonces, lo primero que yo aumento cuando soy compasivo conmigo mismo es la amabilidad. O sea, me voy a tratar con amor. Lo segundo es, soy humano. O sea, fallé, posiblemente hubo un error, el error que detectó el cíngulo, pero este error hace parte de la humanidad. O sea, esta experiencia humana está lejos de ser perfecta. Y lo tercero es que me lleva como a esa estación de conciencia de tener atención plena, que es lo contrario que usan redes sociales como de la reacción. Me dijeron feo, entonces yo le digo más feo, ¿sí? Es como de ir al presente y a enfocarme. Y cuando yo hago esto, disminuyen 3 cosas. El juicio, y eso también está en la amígdala y en el cíngulo, entonces dejo de juzgarme o de darme tan duro. El aislamiento, o sea, cuando uno lo critica, lo primero que uno sale es corriendo y decir yo me distancio de esta persona, no me gustó, no la vuelvo a llamar, no le vuelvo a escribir, entonces no.
todo lo contrario, me conecto más con otras personas, tengo empatía y dejo de sobreidentificar, de sentir culpa. Cuando a uno lo critican, uno empieza, claro, pero esto fue porque yo dije esto, pero es que en el otro episodio, y empezamos a hacer una evaluación y una rumiación de cosas negativas que estamos sobreidentificando en realidad, cosas que ni siquiera ocurrieron, ¿sí? Entonces, la compasión es una estrategia impresionante porque se ha demostrado que aumenta el tono parasimpático, que es el de la calma, y disminuye la respuesta al estrés. Aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. O sea, es una estrategia muy poderosa para uno como volver a regularse. La tercera estrategia, que es la regulación emocional, hay muchas maneras para regular las emociones, ¿cierto? Fortaleciendo el prefrontal, calmando la amígdala, técnicas de respiración, pero a mí la que más me gusta porque me parece muy poderosa es la oración, que es una meditación profunda en el espíritu. En mi caso, yo creo en Dios. Y hace poco me pasó que en un chat grupal, a mí me meten en un chat grupal y en 20 segundos ya me salí, pero en un chat grupal dijeron algo muy negativo y empecé a hacer como todas estas estrategias mentales. Hice lo que vos dijiste, reencuadre, GPS, no sé qué, no me lo voy a tomar personal, compasión. O sea, pasé por todas las etapas y me seguía sintiendo mal, porque era difícil no tomárselo personal. Y yo decía, como, ¿qué es esto tan maluco? O sea, yo ya estoy tan vieja, a mí me aterra el drama, ¿qué es esto? Y me puse a orar. O sea, como que fui a papá y le dije, como, Dios mío, ¿yo qué hago? Y en esa oración encontré calma, ¿sí? El parietal, que es el que me ubica en la situación en donde yo estoy sufriendo, se apagó. Yo siento que eso ocurrió porque yo como que respiré profundo y pude responder sin ser grosera, sin tomármelo personal, y todo se calmó, ¿sí? Entonces esa técnica a mí me encanta porque nos lleva a una calma que sobrepasa el entendimiento. Que a los que no oran o los que no les gusta orar, de pronto podrían buscar la estrategia, por ejemplo, de la meditación, de irse solos a pensar con respecto al fenómeno de manera racional, de tener empatía por qué fue que lo dijo el otro y bajarle un poquito a la emoción, que era lo que tú explicabas ahora. Mindfulness, atención plena, exacto. Y otra cosa importante es la red de apoyo. Yo en mi trabajo o en este proyecto que yo hago, pues yo trabajo en toda la parte de la producción, ayudo para que esto salga a la luz. A veces recibo un comentario y yo a veces he tenido la duda de si te lo digo o no. ¿Por qué? Porque yo no quiero generar en ti como la maluquera que yo sentía. Pero yo tomé la decisión desde hace unos meses de no, es que vos sos, por ejemplo, en mi caso, una de las personas que está en mi red de apoyo. Entonces, si yo sé que hay un sentimiento entre tú y yo te cuento algo, vos no me vas a alimentar esa idea negativa que se me estaba generando, sino que me vas a llevar a lo racional y venga, hagamos el análisis, eso no. Y me ayuda bastante. O sea, también usemos nuestra red de apoyo, verbalicemos, contémosle a alguien el que confiemos, que nos quiera, que nos ame y que nos ayude a poner como las ideas en su lugar, porque a veces nos cuesta mucho como clasificar el origen y la intención de un comentario determinado y cómo eso nos puede estar afectando. Porque mira que la vergüenza nos aísla y eso es precisamente lo que debemos evitar. O sea, claro, porque yo, por ejemplo, a veces digo, también podría ser, tengo que aceptar lo que yo digo, Lady tiene esta percepción de mí, este comentario lo invalida. Si yo se lo digo y yo sospecho que ella tenía una buena percepción al respecto, entonces va a cambiar su idea de mí. Y en realidad mire cómo se va uno empeliculando, como dicen los pelados de ahora, y termina uno tragándose todo y tal vez haciendo un análisis equivocado. O sea, un análisis externo medianamente más objetivo que el de uno puede ser bastante útil. Entonces, red de apoyo, supremamente importante. Y otra cosa que funciona mucho, que es exponerse gradualmente a la crítica, es importante. Por ejemplo, nosotros tomamos la decisión de no bloquear los comentarios, ¿cierto? O sea, nosotros dejamos eso abierto. Eso es digamos, de doble filo, porque también es abrir a que cualquier persona diga lo que quiera. Hemos tenido la gran fortuna de que han sido abrumadoramente mayores los comentarios positivos y no queremos decir en lo que hemos mencionado en este episodio que no nos deberían criticar. No, pues el que quiera hacer un comentario y desahogarse con nosotros, no hay problema. Nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo de filtrar ese comentario, cuál es el que realmente queremos tomar o no. Pero exponerse a la crítica es importante porque si nosotros, por ejemplo, bloqueásemos todos los comentarios, es más como evitar la exposición que no nos lleva en el mundo real, donde no va a haber filtro, a poder procesar mejor todas esas emociones. Entonces eso es como, se podría decir una analogía a lo que ocurre en el manejo de las alergias. Los alergólogos,
cuando eres alérgico a algo, una de las estrategias es, porque es mucho más complejo que lo que voy a decir, es exponerte a pequeñas dosis del alergeno, o sea, de lo que te produce la alergia, para que tu sistema inmunológico detecte ese alergeno y se acostumbre, entre comillas, a él, y cuando haya un estímulo mayor, pues no te mate, por decir algo, o no te Exacto, se genere va como complicaciones. habituando. Sí, como generar un callo, se puede decir. Y esto llevado a la analogía como a lo de la crítica y la parte emocional, es como, a mí me ayudó mucho algo, porque sigo en la construcción, a mí me afecta, claro, cuando me dicen algo negativo, pero creo que cada vez menos. Y a mí me ha ayudado mucho es, cada crítica negativa que recibo es una oportunidad para practicar. ¿Cierto? Es una oportunidad. Entonces, véalo también. Eso es lo positivo de la crítica destructiva. Me estás dando una posibilidad de practicar y de sentirme orgulloso después de no haber reaccionado impulsivamente, de no haber ido a una pelea, de no haber empezado a devolverte a vos crítica destructiva que puede acabar con relaciones afectivas importantes, ¿cierto? Porque lo emocional es muy primario, muy, muy visceral. Eso va a aumentar la resiliencia y ya la crítica no será una amenaza, sino un recurso. Y una cosa... ahí me encantaría decir que esto es neuroplasticidad. O sea, así como que decimos que hay diferentes técnicas que hacen crecer diferentes partes del cerebro, cada vez que nos critican y nosotros decidimos calmarnos, hacer la pausa, pensar qué es lo que está pasando y todo lo que acabamos de decir en este episodio, el cíngulo está conectando. Y están creándose neuronas, conectándose más, activándose redes, fortaleciéndose. Entonces, lo que tú dices, cada crítica es una oportunidad para que mi cíngulo sea más fuerte y más resiliente. Para que un día que llegue una crítica realmente negativa, yo ya esté fuerte. Sí, y un comentario final que quería hacer para cerrar es, este episodio no va dirigido a solamente cómo debemos filtrar y recibir la crítica y volverla a nuestro favor, sino también pensar en el otro y aprender a criticar, ya que conocemos todo lo malo que puede ocurrir. O sea, hay que saber decir las cosas. Yo he cometido ese error, Lady lo ha cometido, no estamos aquí poniéndonos de ejemplo de nada, sino en este camino que llevamos nosotros de con la evidencia científica ir tratando de ser cada vez mejores personas. Esto también lo notamos acá, cómo todo esto, ya entendiendo todo lo que se produce en el cerebro y en el cuerpo humano, y cómo podemos hacer tanto daño, aprender a criticar. Exacto, tenemos poder en las palabras para levantar o destruir. Lo que yo pienso es, si usted no tiene nada bueno que decir, frénese, o sea, cállese, ¿sí? Y lo contrario, muchas veces pensamos cosas buenas de la gente y decimos como, wow, cómo está de linda, o cómo le quedó bien ese trabajo, qué sé yo, y no decimos nada. Al contrario, o sea, si tenemos algo positivo que decir, por favor abran sus bocas y díganlo, porque no sabemos el bien que le va a hacer a esa persona. Me gusta mucho la sabiduría popular de los abuelos. Y mi abuela decía, yo creo que mira que aquí hay ciencia detrás de esto. Si la crítica, ella no decía esto, pero ahorita les digo la frase, si la crítica positiva o constructiva es menos intensa emocionalmente que la destructiva, entonces la manera de compensarlo, ahí sí la frase de mi abuela, se critica lo negativo en privado y se alaba o se dan refuerzos positivos en público. Bueno, espero les haya gustado este episodio. Los invitamos a suscribirse dando clic en los enlaces que están en la descripción de este episodio. Gracias por escucharnos.